8 mentalmente expulsados de una poderosa noche. Bueno, pues el Maidán terminó antes de empezar. Gritaron, se quedaron un rato. Esos mismos cartones con casi la misma letra. Los movieron un poco, los mostraron. Ah, y ya. Y ya, eso fue todo. Ahí terminó todo. El único problema fue que casi detuvieron a un militar ahí. Si esperaban ver carpas, té, buen ambiente, como en el Maidán de 2014, no hubo nada de eso. Y a las personas que salieron ahí, algunos les preguntaban, ¿y ustedes por qué están aquí? Ni siquiera sabían cómo se escribe el apellido Fyodorov o por qué estaban ahí. En general fue algo muy extraño. Por cierto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es sorprendente, pero es un hecho que hay personas que no se han suscrito a este canal, así que suscríbanse. Y aquí nos cuentan que la gente gritaba «vergüenza» cuando intentaban detener a alguien en la manifestación contra el despido del ministro de Defensa Fyodorov, representante del Servicio de Orden Público Militar. Eso, ni siquiera sé qué es, probablemente la policía militar. Según testigos, intentaron detener a uno de los militares. Luego, los participantes de la protesta empezaron a gritar «vergüenza» y juntos defendieron a ese mismo militar. Hay un video donde intentan arrestar a ese militar. A mí... Encontraron al loco. A él no le importa nada. Pero todo esto se ve muy extraño y en general no se parece en nada a prácticas de reclutamiento forzado en camionetas. Cuando los gatitos de los centros de reclutamiento, esos mismos cazadores de gente, golpean a la gente, les tuercen los brazos, a veces hasta se los rompen, pero aquí de inmediato empezaron a gritar «vergüenza» apenas pasa algo. Y la situación fue comentada por Sternenko. Según él, los representantes del USP realmente intentaron detener al militar, pero al final se retiraron del lugar después de la reacción de los participantes. El mismo Sternenko no defiende en absoluto a los reclutados a la fuerza, la verdad es que no le importa. Pero ahí, a algún barbero o tal vez a un verdadero militar. Lo que estaba pasando ahí, en resumen, es absolutamente imposible de entender, pero casi lo detuvieron. Eso es un abuso de poder. En ese momento, Podolyak, el mismo que hablaba sobre el café en Yalta, empezó a presumir de su competencia. Y Podolyak declaró que en Ucrania ya hay democracia, que ya todo es tan democrático como puede ser. Escuchemos lo que declaró Podolyak. Bueno, el hecho de que la gente salga a las calles es un síntoma interesante, sí, un síntoma de democracia. sí, el síntoma es que tienen los mismos carteles y la letra en algunos es igual. Sí, eso es un síntoma. Y que la gente salga a las calles, claro que está bien, pero ¿cuál era el sentido de salir si de todos modos no salió como se esperaba? Y el gobierno, en mi opinión, se está desmoronando por completo. Ahora escuchemos a Podolyak, ya escuchamos a Sternenko y después a los demás. Él, de nuevo, es simpático. La gente sale porque cree que es necesario apoyar. La gente sale en contra de la destitución. Mijail, eso también es interesante. ¿Qué? La gente sale en contra... en contra de la destitución. Eso es muy interesante porque normalmente la gente se moviliza más rápido si hay que destituir a alguien. La gente se moviliza, suena un poco extraño, es como decir me movilizo, te movilizas, está claro para qué es esa movilización, o sea, se refiere a fuerzas internas, y externas, no a la movilización de los propios participantes de ese pseudo-Maidán, pero suena interesante. De esta manera eso habla del capital reputacional de Fyodorov, pero, de nuevo, yo solo defiendo al presidente Zelensky. Siempre las mismas palabras bonitas de este personaje, siempre las tiene, creo que así las aprendió, bien ordenaditas en una columna, ahí puedes aprender 5 palabras al día, puedes aprender 10, y luego dice, empieza a lanzar esas palabras como yo defiendo a este personaje, luego siento respeto por aquel, luego cualquier cosa. Como que todo se correlaciona y suena inteligente. Pero en realidad, ves, bueno, como que la forma está, pero el contenido, como también contaba ese mismo Kuritsyn, Alexander Nevsky, el gran actor también, que el vodka está adentro, la botella afuera, insinuando esa misma dualidad de forma y contenido. Bueno, vamos a seguir adelante. Miren, una manifestación en relación con la renuncia de Fyodorov, lo que se sabe al respecto, resulta que hubo una acción en apoyo. Y también hubo manifestaciones en otras ciudades, pero ahí, por ejemplo, en Nikolaev, en realidad solo salieron 16 personas a las escaleras, se sentaron, en otros lugares incluso menos, en otros un poco más. Y en Kiev fue donde estuvo el nido más activo de esta oposición, digamos, también recientemente. Bueno, y a Fyodorov lo despidieron. En su lugar ya nombraron ahora a un encargado, iba a decir, la preocupación. Bueno, en general sí nombraron ministro de Defensa a Yemara, encargado interino de la SBU. Ahora, por primera vez, un militar resulta ser ministro de Defensa, porque según la legislación de Ucrania, el ministro debe ser una persona de la SBU, estrictamente civil. Y ahora, una vez más, o tendrán que modificar la Constitución e introducir cambios, o simplemente dejarlo pasar y decir que así está bien, como ha estado ocurriendo en los últimos años. Vamos a ver qué pasa después.
Por supuesto, Zelensky se apartó de todo este conflicto, dijo que los malos resuelvan sus propios problemas y se reunió de inmediato con el complejo militar industrial más poderoso de Europa. Específicamente le estamos hablando de Moldavia, Rumania, Serbia, Albania, Croacia y Eslovenia. Ya he hablado de esto en parte, pero ahora nos han dado más detalles, las peripecias de este proceso de negociaciones, y es simplemente maravilloso. Todos estos poderosos países acordaron cooperar, existen acuerdos bilaterales, su fortalecimiento futuro y una agenda internacional. Miren, bueno, en general vamos a vivir de maravilla, a cada quien le van a dar lo suyo, como repartiéndole algo a cada quien, pues más o menos así. Y Zelensky dice que juntos, bueno, con estos líderes tan poderosos podremos hacer mucho para una mayor seguridad y desarrollo común. De hecho, con todos los países de la región hay proyectos prometedores. Es sumamente interesante saber cuáles son esos proyectos prometedores, pero bueno. Budanov, el que se comparaba, déjame recordar, con Eisenhower, creo. Ahora ya es el jefe del chofer del presidente y declaró que no hay que destruir la unidad del Norid ucraniano. ¿Dónde vio él la unidad? La verdad no lo sé, pero creo que ahora, al contrario, es el peor momento de todos, perdón por repetirlo, el peor momento en las relaciones dentro del propio país, entre los ciudadanos. Yo sinceramente no he visto nada peor. Especialmente estos eternos matones en las calles, cuando unos corren a golpear a otros y en la televisión se escuchan groserías. Unos gritan que Occidente es malo, otros gritan que Oriente es malo, el centro también, todos son malos. Bueno, y al final Budanov también dijo que todos son malos, que los ciudadanos tienen derecho a hacer preguntas incómodas a las autoridades, pero que las disputas internas no deben debilitar al país durante la guerra. Por eso, si algo no te gusta, puedes discutirlo con los demás en la cocina, incluso puedes hacerlo 2 o 3 veces al día, pero de ninguna manera debes hacerle preguntas incómodas al gobierno ni destruir esa misma unidad. Budanov estudió a Norid y resultó que Norid no tiene miedo de expresar abiertamente su posición en Ucrania y de exigir respuestas del Estado. Él dice que una discusión pública activa es una señal de madurez de la sociedad civil. Y bueno, después siguen muchas palabras inteligentes como esas que en realidad no ayudan en nada a la situación actual. Todo sigue siendo tan terrible como antes. Pero el funcionario dice que no tenemos derecho a permitir que las emociones o las discusiones debiliten nuestra principal fortaleza, el lanzamiento de los satélites de Pritula al espacio. Más precisamente, él hablaba sobre la unidad, pero el lanzamiento también es unidad, es poderoso, es la fuerza unitaria del Estado. Cuando la tecnología se entrelaza con las orcas, de nuevo, no con la corrupción, con algo se entrelazan, con los políticos, sí, con la política. Y todos en un solo impulso miran hacia adelante y gritan ¡hurra, sí, sí! Entonces, Zelensky también nos dicen que tardó 10 minutos en elegir las palabras. ¿Dónde, por qué y cómo las eligió? Frente a los diputados al comentar, la primera destitución de Fyodorov. O sea, el hecho de que lo nombró hace poco y que Fyodorov siempre fue bueno, se convirtió en que ahora, por alguna razón, Fyodorov ya es malo y está peleando con este personaje, Sirsky, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y Volodymyr Zelensky intentó explicarles a los diputados, a los servidores del pueblo, qué fue lo que pasó. Y cuenta lo siguiente, se notaba que al presidente le costaba mucho hablar de esto. Durante unos 10 minutos literalmente, se esforzaba por decirlo. Buscaba las palabras adecuadas, intentaba explicar su decisión. Parecía una decisión racional, pero se notaba que esa destitución le resultaba muy difícil. Pero solo falta agregar esas frases sobre la clásica lagrimita masculina que corrió por su mejilla sin afeitar y cayó sobre el frac negro o como se llame, sobre la pijama. Pero no vamos a hablar de que la lágrima caía sobre el frac negro tipo pijama. Así que eso es todo. Y según los interlocutores de la publicación, la mayoría de los futuros nombramientos no tenían nada de intrigante, casi todos lo sabían. Y luego contaron que entre Fyodorov y Sirsky hubo un conflicto porque viven en dos mundos diferentes. Misha quiere digitalizar todo, construir un sistema en torno a la tecnología. Y los militares solo quieren ser escuchados. Creo que los militares quieren proteger al Estado, pero quieren que los escuchen. Y dicen que piden comprar un tipo de armamento, pero esto es digitalización. El propio Misha se niega a financiar otras áreas. Aquí también está la cuestión, por supuesto, del profesionalismo de esos mismos Misha, Seriosha, Grisha, Edik y otros Stanislav. El asunto es que normalmente en la política, en la diplomacia y en la política prácticamente todos deben ser en cierta medida diplomáticos.
Se llaman unos a otros por nombre y patronímico, salvo raras excepciones. Bueno, por ejemplo, salvo en Estados Unidos, donde realmente se llaman por el apellido porque no tienen patronímico, pero los nuestros ahí, eso de Misha, Colia, Basia, luego intenta entender quién es quién. Luego resulta que en algunas conversaciones telefónicas aparece un tal Volodia que se encarga de esas mismas villas. Bueno, y como nos dijeron que esas villas, uno de los iniciadores y beneficiarios resultó ser Putin, de repente, algún diputado ucraniano comentó, o tal vez no era diputado, pero en general, uno de los líderes influyentes declaró que podemos estar tranquilos. Así que, tranquilos. Resulta que Putin desde Moscú dirige la construcción de una mansión junto a la mansión de Yermak, Chernyshov y Mindich. Ese fue un discurso maravilloso, maravilloso, lo escuchamos juntos hace unas semanas, es imposible olvidarlo. Luego el mismo Fyodorov declara que resulta que Ucrania vende mentiras, caos e irresponsabilidad. Así de simple. O sea, aquí dejaste de ser ministro y resulta que todo está mal. Antes decías que todo estaba bien. Ucrania en el smartphone, o sea, Ucrania digital, todo estaba bien con ella, pero ahora no. Ahora todos venden caos e ilegalidad. Fyodorov dice lo siguiente: cometimos un error que no se debe permitir cuando lanzas grandes transformaciones que involucran a mucha gente. No hablamos con el pueblo ucraniano, lamenta Fyodorov. ¿Se imaginan? No hablan con el pueblo ucraniano. Así es la cosa. El pueblo ucraniano está muy preocupado. Resulta que no hablan con él, y eso que antes, al parecer, sí hablaban. Y sobre el acuerdo con Estados Unidos, según el cual los valiosos recursos ucranianos, los recursos minerales, se envían precisamente a Estados Unidos. Y sobre la propia guerra, y sobre el ejército de Mubavira y la propia constitución. Al parecer, antes hablaban y se comunicaban con Narid. Oye, Narid, ¿tú qué piensas? ¿Deberíamos meter a la fuerza lo que no cabe en la Constitución e incluir ahí a la OTAN e intereses? En cuanto a la división de los creyentes ahí o en cuanto a la división de intereses lingüísticos, esos grupos, la estratificación y diversificación. Pero parece que Narid respondió que sí, porque todo lo dividieron, destruyeron, reorganizaron y reescribieron. Pero qué bueno que Fyodorov se dio cuenta de todo eso. Pero luego también dice que el problema de la movilización no se puede resolver sin un nuevo contrato social. Se refiere también al contrato social. Esto es entre el Estado, los estados y el pueblo, cuando el Estado protege al pueblo y el pueblo a cambio se compromete a servir los intereses del Estado. Esto en general se llama contrato social, dicho de manera sencilla. Y aquí mismo puso como ejemplo algunas cosas de movilización, pero todo esto se ve muy extraño. Luego Fyodorov declaró que no le puso condiciones a Zelensky de que fuera yo o Sirski. Explicó públicamente lo que realmente sucedió. Y ahora declaró que voy a aprender a trabajar con él. Y ese es el presidente porque al final de cuentas nuestro cliente es el pueblo ucraniano. Si quieren que lo explique no puedo porque no entiendo qué tiene que ver aquí el Narid ucraniano. Lo metieron en todas partes, solo que no sé qué decir. Empiezo a mencionar al Narid. Entonces, si me preguntan ahí, oye, ¿dónde está tu taza de café favorita? Empezaré a decir, ya saben, ahora no es momento de hablar de pertenencias, ahora no es momento de hablar de valores materiales. Porque la gente está sufriendo, la gente no tiene información objetiva sobre lo que está pasando, y los valores materiales pueden confundir al pueblo. Nosotros no le preguntamos qué hacer, hacia dónde movernos, dónde producir ciertas tazas. Y por eso estamos en la búsqueda de la unidad. Así lo diría yo. Si ustedes también quieren que se los explique, no lo voy a explicar, es solo un conjunto de frases. Se puede hablar relativamente bonito pero sin sentido. Así es como sucede. Allí también Fyodorov hizo un llamado de repente. Antes decía que no le puso condiciones a Zelensky, que si él o Sirski, y ahora de repente declara que pidió la renuncia de Sirski. Todo esto sucede de repente también. El ministro de Defensa Fyodorov confirmó el conflicto abierto durante la conferencia de prensa. Y Sirski dice que no está listo para hablar abiertamente de los problemas cara a cara. Él está listo para hacer porquerías en la reunión, tejer intrigas, pensar que alguien está organizando campañas en su contra, y en vez de pensar en cómo vencer a Rusia de manera asimétrica, él pensó en cómo dividir al país. En resumen, al parecer, el culpable de la división del país es Sirski, y no alguien más. Está claro, el zar es realmente muy bueno, se encuentra en una altura inalcanzable por sus cualidades morales, y nos mira a todos desde lo alto de su vuelo, en general flotando en las alas de la gloria. Elijan lo que quieran aquí. De nuevo, todas estas explicaciones son extrañas, y al final, a Fyodor Fyodorov lo quitaron sin pensarlo mucho.
pusieron a este mismo, presentaron a Yevgeny Shmara. A Yevgeny Shmara lo presentaron como especialista en operaciones tecnológicas de ataque. Zelensky dijo que discutió con él la realización de operaciones de largo alcance contra la Federación Rusa. Shmara tiene una gran experiencia sin precedentes en diferentes operaciones. Shmara es conocido como uno de los líderes de las operaciones para liberar la isla de las serpientes en el año 2022. O sea, han pasado 6 años, excelente experiencia. Es relevante. Es actual, durante la guerra será muy útil para Ucrania. Hay una gran cantidad de islas que necesitan ser liberadas y por eso la experiencia de Shmara será útil. Y yo pienso que tal vez encuentren algunas islas nuevas. Y por último, aquí tenemos a ese mismo Fyodorov diciendo algo. Y también reunirse con el presidente, seguramente discutir este tema una vez más, lo discutiremos y hoy también lo haremos con él. Tuvimos una excelente conversación telefónica con el presidente y creo que es una gran idea hablar tan seguido como sea posible. Ni siquiera hace falta viajar a otros países, pero... Y en ese momento, por cierto, en una de las publicaciones salió un artículo así, que se llama Friends Germany por Britta Britton. Ustedes son unos presumidos por el depósito. En resumen, ¿quién? Perdón por la expresión. ¿Quién es el mayor dolor de cabeza entre los socios de Ucrania? Porque están mirando a algún lugar en San Petersburgo, es como en un poema. El inglés, el señor Hope, mira por un telescopio largo. Y bueno, allá ve cosas, pero no ve nada de lo que tiene bajo sus pies. Tal vez no sea exactamente así, pero el sentido se entiende. Y así estos británicos y franceses también miran a lo lejos, mientras que en su propio país claramente están pasando cosas. Sí. En todos lados ahora los líderes hacen más o menos lo mismo. Miran a lo lejos, piensan en cosas elevadas, en lo eterno, y al final lo que hay es caos dentro del país y la gente se empobrece. La gente, disculpen la expresión, no se vuelve tonta por sí sola, sino simplemente porque el nivel educativo ya está cayendo seriamente. Todos estos han aparecido. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Mejor veamos a los líderes amigos y dejemos de quejarnos de la realidad que nos rodea. Ahora nos van a contar qué es qué y cómo combatirlo. Entonces, hoy tenemos aquí la tele, este personaje maravilloso. Estamos lo más satisfechos posible con nuestro trabajo, pero desafortunadamente nuestro trabajo no dio resultado. Y por eso hay que escuchar a quienes saben trabajar de manera que haya resultados. Aquí está, un personaje así, porque es la primera vez que veo esto. Sí, él tiene una red en la cocina, tal vez yo también me ponga una red. ¿Dónde está mi red? Así ahora los dos tenemos redes potentes. Y podemos continuar con este video. Qué maravilla, les recordaba a gente que somos familias con habilidades de Volodia, tú allá con la ingeniería, por ejemplo, o por los requisitos físicos para los datos físicos, y que enseñen todo, muestren todo, expliquen todo. Bueno, claro, se puede mostrar la trinchera ahí, aquí tienes el arma, corres con el arma hacia la arboleda e intentas sobrevivir, pero todo está bien. La instrucción será amable. Creo que la gente todavía tiene el estereotipo de que ahora en el ejército solo se necesitan combatientes, especialmente, digamos... Otra vez, una más de las miles de cabezas parlantes que dicen que esa es la impresión que tiene la gente, que hay que agarrar el arma de inmediato y correr al frente, pero resulta que no es así. Resulta que puedes ser cocinero, carpintero, cargador, diputado, incluso presidente en el ejército. Nadie te va a decir nada. Esos son los infantes, pero está lejos de ser así. Para que un solo soldado de combate pueda cumplir una misión, se necesitan al menos 3 o 4 personas en la retaguardia. Por eso también existen los puestos no combatientes. Y lo meten en la camioneta, resulta, para llevarlo de inmediato a alguna décima línea de defensa y convertirlo en contador. Así lo entiendo, sí, o sea, a esos hombres los meten de inmediato en la camioneta y luego los llevan a alguna oficina con alberca, con café, con bebidas por todos lados y les dicen: ahora este es tu hogar, estimado camarada. Eso es con apariencia cosaca, como dicen los ucranianos, parece que así es como sucede. Luego hay otro personaje que cuenta que ahora hasta los europeos tendrán que portar armas en las manos. Obviamente ese militar, supongo, no sé quién es. De nuevo desaparecieron. Cada vez hay más. Probablemente se reproduce por gemación ese tal Alexander Antoniuk, al parecer algún especialista militar. Debes estar claramente preparado para lo que te espera en Roma. ¿Tienes armas en las manos como corresponde a ese rango? Bueno, eso será en la próxima lección. Sí, hay una receta. La idea es tomar un arma y sostenerla en las manos. Tal vez puedas hacerlo, incluso en medio de alguna ciudad europea, contando que en Ucrania es difícil. Bueno, pero no apoyar tonterías.
Sí, luego, bueno, y después también están todos esos soldados que cuentan cómo se vive bien en el ejército. Obviamente eso es así. Una chica con el uniforme perfectamente limpio y planchado estaba sentada hace un momento en la trinchera. Y la sacaron del fragor de la batalla, la llevaron y la sentaron en la dota más cercana, en algún restaurante. Pero ahora ellos también se cuentan entre sí lo que está pasando. Personas, cartas, entregas, escribía desde Roma, ¿no eran citaciones? Ella llega a los centros territoriales de reclutamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan al centro de reclutamiento después de que les llegó la citación? Sí, no entiendo. Pues mira nada más, esto es impresionante, de verdad. Esto es una batalla social y de Petrenko. El problema hoy en día es que todos tienen miedo, no podemos entendernos. No, en serio. O sea, sacan a alguna señora y ella dice que no entiende por qué la gente no va al ejército, de verdad no entienden. ¿A quién traen? ¿Qué es esto? ¿Para qué a nosotros? Han hecho esa imagen de que llegas al centro de reclutamiento y en 2 años ya te mandan al frente. Todo gira en torno al frente. Por supuesto es algo personal. Putin sale en la televisión y habla de eso, así es. También existen ya decenas de miles de videos donde a la gente se la llevan a la fuerza, la golpean, la quiebran. Eso no es verdad, pero en general así están las cosas con el gobierno, está pasando algo extraño. Ah, por cierto, también los diputados se fueron de vacaciones, no nombraron a nadie de estos, como el ministro de Defensa, algo así, y se fueron de vacaciones hasta el 18 de septiembre, de agosto. Así que trabajaron mucho, pobrecitos. Vamos a desearles unas buenas vacaciones, escriban en los comentarios qué les desean. Bueno, pues a todos. Por ahora, ataque al grupo de notificación. Creo que el principal énfasis debe estar en la palabra ataque. Si es un ataque contra militares ucranianos, un ataque contra trabajadores municipales ucranianos, un ataque contra cualquier ciudadano ucraniano, que esto es un crimen, la gente no reacciona dentro del marco legal. En el ejército necesitamos personas, es deber de cada ciudadano defender su país, y mientras no termine la guerra con Rusia, el proceso de movilización tampoco terminará. Por eso para la gente parece que existe la ilusión de que de alguna manera la guerra no los van a afectar. Tenemos a muchas personas que no quieren ni planean servir. Y existe el Estado que tiene el derecho de exigir que estas personas vayan y se unan a las fuerzas de defensa. Por eso no habrá una solución sencilla.